El Internet surgió por la necesidad de compartir y preservar la información. Inició siendo algo privado, pero en el momento en el que se hizo público, se creó un universo completamente nuevo. Y es que esa es la única forma que yo encuentro para explicar lo que es el Internet, como un universo con sus galaxias llenas de sistemas y planetas con información. Y es que suena fácil compartir información, pero esa frase, compartir información, tiene un peso muy grande. Bienvenido a Entender Internet. En esta serie de videos te voy a platicar la historia de las redes sociales y del Internet, y también te voy a explicar cómo es que han ido moldeando nuestra sociedad. Este es el capítulo 2, los inicios del Internet. En el capítulo anterior te platiqué sobre ARPANET, que fue la primera red de computadoras que se pudo comunicar entre sí, o sea que se mandaron mensajes mutuamente. Fue revolucionario porque estas computadoras estaban en diferentes partes de los Estados Unidos. Y gracias a esta conexión de computadoras es que nosotros tenemos lo que conocemos como Internet. Y eran computadoras gigantes, no se parecen a lo que nosotros ubicamos como computadoras hoy en día. Y bueno, pasó esto que se mandaron el primer mensaje, se pudieron comunicar, se continuó desarrollando este proyecto y se continuaron enviando mensajes y perfeccionando esta red de computadoras privada. Fue entonces en el año 1971 que un programador de este proyecto creó un sistema para ubicar de dónde venían y quién enviaba los mensajes. El sistema consistía en el nombre de la persona que mandaba el mensaje, el símbolo de arroba y el nombre de la computadora que utilizó para enviar el mensaje. Este fue el primer sistema de correo electrónico o email que se utilizó en la historia. Ahora, algo importante que tenemos que entender sobre las computadoras es que las computadoras no entienden palabras en un idioma como nosotros hablamos español, inglés o francés, por ejemplo, sino que las computadoras lo que entienden es electricidad. Esto se traduce a encendido o apagado y se interpreta con un 1 y un 0. Entonces, el idioma que las computadoras hablan se llama binario y consiste en combinaciones de unos y ceros, lo cual me resulta tremendamente interesante que para este punto de la historia ya comenzaban a surgir otro tipo de redes privadas en diferentes partes del mundo, digamos la versión inglesa de ARPANET, y comenzaron a hacer experimentos para comunicarse entre sí. Es decir, la red de computadoras privada de los Estados Unidos se intentaba conectar con la red de computadoras privadas de Inglaterra. Pero al momento de hacer estos primeros intercambios de mensajes se daban cuenta que era como si hablaran otro idioma las mismas computadoras. ¿Cómo es eso posible si las computadoras hablan binario? Bueno, como fueron hechas las redes en diferentes partes, no las hicieron las mismas personas, tenían diferentes formas de enviar mensajes, de recibir mensajes, de revisar errores, y es como si las computadoras se comunicaran en unos y ceros, pero tuvieran diferente gramática. Era imposible entender los mensajes que se enviaban. Y ahí es donde nacen los protocolos TCP/IP. Estos protocolos es una serie de reglas para ponerse de acuerdo cómo van a empaquetar la información y enviar la información. Y entonces que las redes privadas de cualquier parte del mundo puedan comunicarse. Esto es un paso muy importante para lo que hoy conocemos como Internet. Conforme van pasando los años, van naciendo nuevas redes de computadoras privadas en diferentes partes del mundo que se van conectando entre sí y se va haciendo una red mucho más grande. Llegamos entonces a el año 1989, cuando un trabajador del Centro de Investigaciones Nuclear de Suiza decide crear el sistema que hoy conocemos como página web, el famoso www.página web. Me parece que decide crearlo porque él sentía que la forma en la que se compartía la información era muy complicada, o bueno, muy difícil de entender. Entonces decide hacerlo más sencillo. Se pone a trabajar y en este transcurso deciden
en Estados Unidos, desmantelar y desconectar ARPANET. La sustituyen con un nuevo sistema mucho más moderno y ARPANET pasa a la historia. Regresamos con el trabajador de Suiza que está trabajando y logra hacer el primer sitio web público. Aquí es donde ya comienza el Internet que conocemos hoy en día, público y disponible para cualquiera que tiene una computadora para acceder a él. Aquí es cuando las empresas ven una oportunidad y deciden ofrecer servicios de Internet. Los primeros proveedores de Internet ofrecían un módem que se conectaba a tu línea telefónica y a tu computadora. Hacía un ruido extraño y después de ese ruido extraño te conectabas a Internet. Pero no podías usar tu teléfono, porque si usabas tu teléfono te desconectabas de Internet. Poco a poco se hicieron mejoras y para 1997 muchas personas ya estaban compartiendo información en Internet. En este mismo año también se creó el Wi-Fi, pero no se hizo público hasta 1999. Prácticamente el Internet público y accesible lleva alrededor de 27 años. Quiero hacer énfasis en lo joven que es. Ahora, ya que sabemos toda la estructura histórica que tuvimos que pasar para que el Internet existiera, quiero explicarte cómo funciona cuando un individuo cualquiera accede a Internet o entra a Internet. Porque aquí es donde se pone más abstracto. Utilizando la analogía del universo que te conté al inicio del video, el Internet es un universo y una página web es un planeta lleno de información. Para viajar a este planeta necesitas una nave o un vehículo. Este vehículo es el navegador de Internet. Debes indicarle al navegador qué planeta quieres visitar. Para eso tienes que poner la dirección. ¿Cómo pones la dirección? Con el www. Y el nombre de la página web. El www son las siglas en inglés de las palabras World Wide Web, que se traducen como tal al español Red Amplia Mundial, pero la traducción oficial es Red Informativa Mundial. Un resumen rápido de cómo es que llegamos hasta las páginas web que conocemos hoy en día. En 1969 surge ARPANET, el bisabuelo del Internet, y en 1991 surge el sistema de www. Página web que hace que los sitios web sean públicos. Y a finales de los 90 tenemos Internet como uso doméstico. Ahora, esto de uso doméstico era sobre todo en Estados Unidos, en Europa Occidental y en Canadá. Porque en Latinoamérica el Internet a finales de los 90 no era de uso doméstico. El Internet era lento y costoso. Las computadoras las encontrabas sobre todo en oficinas, universidades, cibercafés, y el conectarte a Internet era un evento colectivo. A pesar de que había un desfase en Latinoamérica, la llegada del Internet sí impactó la forma de ver y vivir el mundo. Por ejemplo, el correo electrónico ya sustituía algunas cartas, y es que para este punto era más rápido que las cartas, pero no era algo inmediato. Entonces era emocionante recibir un correo electrónico. Se utilizaban para trabajo, familia y amigos. También para unas cadenas eternas que te mandaban de como tendrás mala suerte si no compartes este correo 7 veces. Y tenías que mandarlo 7 veces y se hacían cadenas eternas. A partir de este tiempo también nace de la cultura global. Es la primera vez que se siente que el mundo es más chico. Ahora quiero contarles algo muy interesante del Internet. En los 90 surgieron los foros. Eran espacios en páginas web a donde tú podías preguntar e iniciar conversaciones. El propósito de los foros era eso, conversar, tener conversaciones, pero no era de una forma inmediata. Por ejemplo, digamos que tú tenías la duda de cómo cocinar pollo. Tú entonces prendías tu computadora, te conectabas a Internet y entrabas a un foro de cocina, por ejemplo. Y ahí dejabas tu pregunta. ¿Cómo puedo cocinar pollo? Dejabas tu pregunta en el foro, te desconectabas de Internet, apagabas tu computadora y te ibas a vivir tu vida. Regresabas al día siguiente o en 2 días, cuando tú quisieras o cuando te acordaras. Repetías el mismo proceso, entrabas al foro y revisabas cuántas respuestas tenías, porque podías recibir respuestas de cualquier persona que tuviera acceso al Internet.
y que estuviera leyendo tu pregunta y quisiera contestarte en ese foro. Entonces era impresionante que te pudieran contar 5 personas de diferentes partes del mundo cómo cocinaban el pollo ellos. Era una verdadera maravilla porque antes solamente podías preguntarle a tus amigos cercanos o a tu familia. Y ahora ya podías preguntarle a personas que ni siquiera conocías, pero sabían sobre el tema. Y existieron foros de todo, foros de cine, de hobbies, de ciencia, de videojuegos, incluso de temas personales y dudas de la vida cotidiana. Con estos foros surge algo clave en la historia del Internet: el anonimato. No importaba quién eras en la vida real, lo que importaba era lo que tú sabías y lo que compartías. ¿Y cómo es que pasa esto del anonimato? Bueno, para entrar a estos foros tú creabas un nombre de usuario y lo divertido era hacer un nombre de usuario que tuviera algo que ver con tus gustos o contigo, pero nada que dijera directamente quién eres tú. Aquí es cuando la gente comienza a utilizar parcialmente el Internet como escapar de su vida. Digo parcialmente porque en este punto el Internet no lo llevabas contigo a todos lados, como hoy en día, sino que en ese punto tú te conectabas, estabas un par de horas en el Internet y luego te desconectabas, pero seguía siendo bastante costoso, entonces no era algo tan accesible. Alrededor de estos años surgen los chatrooms, que es algo muy similar a los foros. Tal cual, la traducción al español es habitación de chat o habitación para chatear, o sea, para conversar. La gran diferencia de los chatrooms y los foros es que en el chatroom recibías mensajes de forma inmediata. En este punto es cuando las personas comienzan a desarrollar vínculos emocionales con otras personas que conocieron en el Internet. Y es que, a ver, para este punto es la primera vez que la humanidad está experimentando todo esto por primera vez. La verdad es que las personas eran más inocentes. A ver, había de todo, pero sí es cierto que fue la primera vez que se experimentaba el anonimato y el conectar con una persona en otra parte del mundo. Fue la primera vez que la humanidad experimentó el anonimato de una forma tan accesible, y esto dio pie a una nueva libertad, una libertad para expresarte sin miedo, experimentar quién eres por completo, hablar con desconocidos sin prejuicios. Pero también se abrió la puerta a nuevos problemas: engaños, acoso, identidades falsas y falta de responsabilidad. Una película que retrata muy bien esta etapa del Internet es la de Tienes un email, o en inglés You've Got Mail. Esta película sigue la historia de dos protagonistas que se conocen en un chatroom y se intercambian dirección de correo electrónico. Entablan una relación que los afecta en todos los aspectos de su vida. Es una comedia romántica, por lo tanto tiene los tintes que suelen tener estas comedias románticas, muy felices, con un final feliz y divertidas, pero sí retrata muy bien cómo estaba la tecnología en ese punto y cómo lo veía la sociedad, mucho más inocente, a veces con un poco de tabú, pero más positivo que negativo. Pero claro que hay muchísimos riesgos con entablar una relación con un extraño en el Internet. Para mí, una película que me ayudó a entender la seriedad, los riesgos que puede tener entablar relaciones con personas extrañas en el Internet es la película que justo se llama Chatroom. Es una película inglesa que trata de 6 adolescentes que se conocen en un chatroom y se hacen amiguitos, empiezan a compartir sus historias, sus experiencias, nada grave, hasta que uno de ellos empieza a manipularlos emocionalmente. Ahora, esta película es de drama, es muy dramática y es muy intensa, pero sí te abre los ojos a los riesgos que te puedes encontrar en el Internet hablando con extraños, sobre todo si estás en una etapa vulnerable en tu vida, como es la adolescencia para los protagonistas de esta película. Me parece que es la adaptación de una novela y también hay una obra. Si ya la viste, déjamelo en los comentarios. Para cerrar este episodio, quiero compartir una reflexión que voy a retomar en los siguientes episodios. Y es que por más fácil que sea culpar a la herramienta, en este caso el Internet, el verdadero responsable
es el que la está utilizando. Y lo que tú eres lo llevas a cualquier lugar y lo compartes con cualquier persona con la que interactúas. Cuéntame en los comentarios qué etapa del Internet has vivido tú. Yo soy Mix, amante de la tecnología y del Internet. Nos vemos en el siguiente.